compañeros? ¿Sí? Ay, ya va a grabar su clase. Le iba a decir de que si le decíamos a los compañeros que encendieran su cámara. Hombre, tengan pena. Miren, pues, esta cuestión del arrendamiento, yo sí quiero que le pongan especial cuidado. Es un contrato bastante grande y hay que entenderlo muy bien, porque les digo, compañeros, arrendamientos hay, por lo menos aquí en el campo de Jalapa, hay un 880. montón, ¿sí? O sea, las personas sí nos buscan a los notarios para que nosotros les autoricemos sus contratos de arrendamiento, más cuando son bienes inmuebles, porque hay un montón de cosas que a veces la gente o las entiende mal o no las conoce bien. Yo les digo, compañeros, cuando uno arrenda una casa, ¿cuándo se tiene que pagar la renta? ¿Se paga antes de que concurra el mes o se paga al final del mes? Antes, Lick. ¿Será que antes? Si Sí, se ustedes paga fueran por los dueños, adelantado. si ustedes fueran los dueños de la casa, ¿cuándo quisieran que pagaran la renta, compañeros? A principio del mes, Antes. por adelantado. Claro, pero si ustedes fueran el inquilino, ¿les gustaría pagar por adelantado o mejor si es a final de mes? A final de mes, pienso, Lick. Miren, el contrato, compañeros, les digo, es bastante usual y realmente sí presentan conflictos las personas que celebran el contrato. Bueno, comencemos a verlo, pues. Vamos a comenzar a ver el artículo 1880, que es donde inicia el contrato de arrendamiento. Vean, pues. Ubiquémonos, por favor, compañeros, en nuestro código. Dice el contrato, vamos a ver ahorita, del 1880 al 1896. Solo vamos a ver 16 artículos. De eso se va a tratar la clase del día de hoy. Estos sí me interesa que los veamos, compañeros. Bueno, 1880. Lo iba a leer yo, pero como está algo grandecito, mejor le vamos a pedir a Catherine que nos lo lea a ella. Catherine, su léeme, por favor. Ayúdenos usted con el 1880. Artículo 1880. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Miren, pues, compañeros, del texto que la compañera nos hizo favor de leer ahorita, tenemos que extraer varias cuestiones. En primer lugar, ubiquémonos en el primer párrafo de este artículo. Nos decía la compañera que este contrato es por el cual, dice, una de las partes que se obliga a dar, pero miren lo que da, el uso o goce de una cosa, y no es a perpetuidad, la da por cierto tiempo. El plazo es algo que tiene que llevar este contrato. Bueno, se lo da a otra persona, dice, quien se obliga a pagar por eso use o goce un precio determinado. Al precio, dijimos, se le llama renta. Dese en cuenta que en el tercer párrafo de este artículo platica acerca de la renta e indica que la renta o precio, como quieran llamarle, tiene que consistir en dinero o en cualquier otra cosa. Compañeros, ¿con qué se puede pagar la renta si no es con dinero? ¿Servicios? Cualquier tipo de servicios o cualquier otro equivalente de bienes. Hay personas que no tienen para pagar dinero y pueden ofrecer, por ejemplo, otro tipo de bienes. Imagínense los bienes fungibles, por ejemplo, una cosecha o realizar cualquier tipo de servicio a favor de, del arrendante. ¿Siente? Bueno, ahora, ¿qué tipo de bienes son los que se tienen que negociar en este contrato, compañeros? El párrafo segundo está clarísimo. Dice que son objeto de arrendamiento los bienes no fungibles, ¿sí? En este no pueden haber bienes fungibles, porque el contrato nos dice que tienen que ser bienes no fungibles, ¿entendido? Salvo, dice, aquellos que no se puedan arrendar.
Por ejemplo, compañeros, si a nosotros nos dan un derecho real sobre un inmueble, ciertamente el inmueble es un bien no fungible. Pero si nos dan un derecho real de habitación o de uso, esos derechos reales son inalienables. O sea, yo mi derecho real de habitación no lo puedo dar en arrendamiento. A pesar que sea un bien no fungible, no puedo darlo porque es un derecho estrictamente que se tiene que gozar en forma personal. Entonces, de este tipo de cuestiones es que se refiere nuestro Código Civil. En el caso de los otros bienes, pues es normal. O sea, los bienes no fungibles sí son la mayoría objeto de arrendamiento. Bueno, 881. Vamos a continuar, Maris Lacey, por favor. Ayúdenos usted con este artículo. Artículo 1881. Puede dar bienes en arrendamiento el propietario que tenga capacidad para contratar, así como el que por ley o pacto tenga esta facultad respecto de los bienes que administra. Miren, pues, ¿quién puede alquilar entonces un bien, compañeros? En resumen, su propietario. Fíjense que en una ocasión venía una persona conmigo y me decía, licenciado, fíjese que yo quiero alquilar una casa, solo que la casa está a nombre de mi tía. O sea, y entonces, ¿cómo la va a alquilar? ¿Cómo una persona que no es el propietario pretende alquilar una casa? Díganme ustedes, compañeros, si yo hago el contrato de arrendamiento donde una persona que no es propietaria quiere arrendar el inmueble, él como arrendador o como arrendante, ¿qué va a pasar con ese contrato? Vuelvo a preguntar. La Va a ser persona nulo. va a ser, como dice compañero, nulo. ¿Por qué? Recordemos nosotros lo que decía el artículo 1251 en cuanto a los requisitos del negocio jurídico. Decía nuestro artículo que el negocio jurídico requiere para su validez, ¿qué, compañeros? ¿Cuál era el primer elemento? Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Lógicamente, el que no es propietario no tiene capacidad de arrendar. Desde ahí estamos creando un contrato nulo. Ahora, ¿será que una persona que no es propietaria pudiera arrendar un inmueble, compañeros, dar en arrendamiento un inmueble? Pregunto nuevamente. Poder, tal vez, Lick. Disculpen, Lick, ¿sí? tal vez mediante el mandato podría. Claro, mediante un mandato sí es posible que una persona que no es propietaria otorgue un contrato de arrendamiento. Entonces, esto, compañeros, comprendámoslo bien. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es asesorar a nuestros clientes. Lógicamente, viene la persona que les estoy comentando que quería alquilar la casa de su tía y le digo, bueno, no puede alquilarla, por lo menos conmigo no. Porque lo que va a pasar es que después no le van a pagar al muchacho, va a querer ir al tribunal a demandar a las personas para que le paguen, y lo que va a suceder es que el juez cuando mire el contrato y vea que no es de él en la casa, lo va a anular. Y después van a decir, puchica, el licenciado está autorizando esos contratos y así no es la cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sugiramos, compañeros, de decirle, mire, no se puede así, pero si le mandan un mandato y si gusta yo le hago el mandato, o sea, es más trabajo para nosotros, mejor aún, y hacemos que los negocios de los clientes funcionen correctamente y en forma legal. ¿Entendido? Salidas le podemos dar a los clientes, pero el artículo 1881 está clarísimo. Solo puede arrendar quien es propietario. Bueno, 1882. Le vamos a pedir a Leslie. Leslie, por favor, aquí no. Háganos la lectura del artículo 1882. No está la compañera Leslie. Le vamos a pedir entonces a la otra compañera Leslie, a Leslie Elizabeth. Por favor, Leslie, ayúdenos usted con el artículo 1882. Ahorita le. Gracias. Artículo 1882.
El marido necesita el consentimiento de su cónyuge para darle en arrendamiento los bienes comunes del patrimonio conyugal por un plazo mayor de 3 años o con anticipo de la renta por más de 1 año. Bueno, si el marido o la mujer quieren arrendar bienes comunes, necesitan el consentimiento de la otra persona. ¿Entendido? Aunque el artículo nos platica de un par de circunstancias más. Yo a lo que entiendo, no quiere decir que siempre necesite el consentimiento de la otra persona, sino que únicamente cuando se vaya a arrendar el inmueble, ¿por cuánto tiempo? Por un plazo mayor a 3 años o cuando se anticipe la renta por más de 1 año. Situación similar nos contempla el artículo 1883, el cual le voy a pedir de favor a Dani Josué que nos lo lea. Por favor, Dani, ayúdanos con el artículo 1883. El 1883, ¿verdad, Lick? Por favor, compañero. El copropietario de una cosa indivisida no puede darla en arrendamiento sin el consentimiento de sus condueños. Bueno, en los bienes que pertenecen proindivisos a varias personas o que se encuentran en la figura de lo que es la copropiedad, se necesita, lógicamente, el consentimiento, por lo menos de la mayoría de los condueños para que se pueda dar en arrendamiento. Aquí dice la ley que se necesita el consentimiento de sus condueños. Sin embargo, si fueran 10, los condueños, por ejemplo, recordemos nosotros que cuando vimos el curso de Derecho Civil 2, veíamos que en la copropiedad se tenían que tomar las decisiones y se respetaban las que tomaban la mayoría absoluta de las partes alícuotas debidamente representadas por las 2/3 partes. O sea que si de los 10 condueños, 8 o 7 dicen sí, alquilémoslo y los demás no quieren, de todas formas tienen que respetar la decisión de la mayoría absoluta de los condueños. El artículo 1884 lo vamos a dejar pasar, compañeros. Este lo pueden leer ustedes tranquilamente. Aquí hay unas prohibiciones de quienes no pueden arrendar en forma tácita. O sea, la ley dice quienes no pueden arrendar en tal situación. Pero al que sí vamos a ver es el 1885, compañeros. Miren este caso, pues. Este caso nos platica de cuando un bien se le ha arrendado a diversas personas, pero al mismo tiempo. Le vamos a pedir de favor a Yomari. Yomari, ayúdenos con la lectura de este artículo. 1885. Cuando una misma cosa se hubiera arrendado a 2 o más personas, tendrá la preferencia el primer contratante. Y si los contratos fueren de la misma fecha, el que tenga la cosa en su poder. Pero si el arrendamiento debe inscribirse en el registro de la propiedad, la preferencia corresponderá al que primero haya inscrito su derecho. Miren qué desorden en esta cuestión, pues. El artículo se refiere a cuando el arrendante celebró arrendamiento de un mismo bien con varias personas, digámoslo así, al mismo tiempo. Y entonces la ley sí nos dice con claridad, bueno, si hay que inscribir el arrendamiento en el registro de la propiedad, prevalece el primero en registro. Ahora, si no hay que inscribir el arrendamiento, prevalece el primero en fecha. Sin embargo, si hay varios de la misma fecha, prevalece el que tiene en su poder el bien, ¿sí? Son diferentes circunstancias. Una es cuando nadie lo tenga y no se deba inscribir, prevalece el contrato que primero se hizo. Ahora, si sí se tiene que inscribir, pues lógicamente prevalece el contrato que primero se inscribió en el registro. Y en tercer lugar, cuando hay alguna persona que tenga el bien, a ella, siempre y cuando no se tenga que inscribir, ¿verdad? A ella le correspondería la preferencia del contrato. En la cuestión del artículo 1886, fíjense que nos menciona algo interesante respecto de las personas en cuanto al derecho de tanteo o derecho a ser preferidas. Disculpe, ¿Sí? así en ese que dice que se tiene que registrar, ¿como cuáles podrían ser? Miren, pues,
No hemos entrado a ver porque quería que viéramos estos artículos primero y en la siguiente clase yo les iba a platicar de cómo son los elementos, la forma y todo, pero aprovechando que aquí la compañera nos hace la consulta, nos vamos a quitar la duda. Bueno, este contrato, compañeros, fíjense que su elemento formal es que tiene que constar por escrito. Lo dice la ley del inquilinato. El contrato de arrendamiento tiene que constar por escrito. Esta es la forma del arrendamiento. No precisamente en escritura pública, sino solo por escrito, en cualquier documento. ¿Entendido? Sin embargo, hay unas excepciones a esta regla. Y hay ocasiones en que el contrato de arrendamiento sí tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. Y estos, compañeros, los podemos encontrar nosotros en el artículo, váyanse al 1125, que es donde comienza a hablar acerca del registro de la propiedad. Y este artículo menciona qué contratos se tienen que inscribir en el registro general de la propiedad. Les voy a dar tiempo, compañeros. Ubíquense, por favor, en el 1125. Y le vamos a pedir a la compañera, ayúdenos usted, Jessica, por favor. Nos leemos la parte introductoria de este artículo y leemos el inciso sexto, que es el que se refiere a los arrendamientos que se tienen que inscribir en el registro de propiedad. Artículo 1125. En el registro se inscribirán, número 6, los títulos en que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal y al arrendamiento o subarrendamiento cuando lo pida uno de los contratantes y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o que se haya anticipado la renta por más de 1 año. Bueno, miren estas circunstancias, pues, compañeros. Si un arrendamiento es por más de ¿cuánto tiempo? De 3 años, dice nuestra ley que se tiene que inscribir en el registro general de la propiedad. Otro caso más. Aunque no fuere por más de 3 años, pero si se hubiera anticipado la renta por más de 1 año, la ley nos dice que también tenemos que inscribir este contrato. Y el tercer caso, cuando lo pida uno de los contratantes. Si uno de los contratantes pide que se inscriba en el registro de propiedad del arrendamiento, se tiene que inscribir. Ahora les pregunto, compañeros, si el arrendamiento es por más de 3 años, dice el código que se tiene que inscribir en el registro de propiedad. Ahora, si ese contrato se tiene que inscribir en el registro de la propiedad, ¿cómo tenemos que hacer el contrato, compañeros? ¿En escritura pública? En escritura pública. Miremos el 1576, compañeros, cuando hablaba de las formas de los contratos. Vamos a nuestro código en esta cuestión de la forma de los contratos. Y revisemos el artículo, el 1576. ¿Qué dice el 1576? Berta Stephanie, por favor, léaselo usted. Artículo 1576. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberá constar en escritura pública. Muchas gracias. Veamos. Contrato que va para el registro cambia su formalidad, compañeros. ¿Cómo dijimos que es el elemento formal del arrendamiento? Por escrito. Es por escrito, pero escrito normal, solamente que esté escrito. Ahora, la cuestión es que en estos casos que menciona el artículo, se tiene que inscribir y no puede ir solo por escrito. Ya en estos casos tenemos que cambiar la forma y sí va por escrito, pero va escrito en una escritura pública. Ahora, compañeros, de lo que hemos visto anteriormente de escrituras públicas, ¿qué es lo que se manda a inscribir en el registro de la propiedad de la escritura pública, compañeros? El testimonio de la escritura. El testimonio de la escritura pública es lo que tenemos que mandar, ¿sí? Entonces, en estos casos, compañeros, se tiene, dijimos, obligatoriamente que mandar a inscribir al registro general de la propiedad. Entonces, esos son los casos que menciona el artículo
1885, ¿sí? Cuando tenga que inscribirse. Vamos a 1886. Vamos a pedir de favor a, vamos a ver de los compañeros, le voy a pedir a Andrea, por favor. Andrea, háganos la lectura del artículo 1886. Artículo 1886. El plazo del arrendamiento será fijado por las partes. El arrendatario tendrá derecho de tanteo para la renovación del contrato por un nuevo plazo, siempre que haya cumplido voluntariamente todas las obligaciones que contrajo en favor del arrendador. Bueno, derecho de tanteo, dijimos, compañeros, que es el derecho a ser preferido para la celebración de un nuevo contrato. Si Wellner era el que estaba alquilando el inmueble, o sea, Wellner era el inquilino y Adriana era la arrendante, hicieron el contrato por el cual Adriana le arrendaba el inmueble por un año a Wellner y finaliza el año. Terminó el año y es obligación de Wellner devolver el inmueble. Pero si Adriana nuevamente quiere alquilar el inmueble, Wellner tiene el derecho de tanteo. O sea, que si Adriana pone en alquiler otra vez el local o la casa y hay varias personas que quieran alquilarlo, Wellner debe ser preferido a los demás pretendientes. ¿Por qué? Porque él es el inquilino actual y la ley le otorga este derecho de tanteo a la hora de que quieran celebrar nuevamente otro contrato de arrendamiento. Bueno, 1887. Esta situación, yo sí les voy a pedir que le pongan bastante cuidado, compañeros. Miren esto, pues, a esto del 1877, doctrinariamente se le denomina tácita reconducción. Ahí se lo apuntan a su código. Vuelvo a repetir, a esto se le llama tácita reconducción, a esta situación que sucede acá. Le vamos a pedir de favor a ICAL, por favor, José, háganos la lectura de este artículo de 1887. No está el compañero ICAL. Le vamos a pedir entonces, por favor, compañero. Artículo 1887. Vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama, y en cambio recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo indeterminado. Miren eso, pues, compañeros. Recordemos nosotros que según el concepto que vimos del arrendamiento, tiene que llevar un plazo. Hay que ponerle cuánto va a tardar el arrendamiento. ¿Por qué? Porque cuando termina el arrendamiento tienen que devolver la casa. Pero vean lo que sucede en este caso que dice el artículo que acabamos de leer. Si se venció el plazo y ni el inquilino devuelve la casa, pongamos de ejemplo que era una casa, ni el arrendante la reclama, y en vez de reclamarla, recibe la siguiente renta, la ley entiende que prorrogaron el contrato. Pero el problema no es que lo hayan prorrogado. ¿Lo prorrogan por cuánto tiempo, compañeros? ¿Cómo dice ahí al final? Por plazo Tiempo indefinido. indeterminado. Compañeros, entonces díganme ustedes, si el plazo es indeterminado, ¿cuándo termina el arrendamiento? No se señala, compañeros. Es un problemón porque después no pueden sacar al inquilino, digámoslo así chapinmente. No le pueden exigir la devolución del bien siempre y cuando esté cumpliendo con sus obligaciones, que la obligación normal es el pago de la renta. Entonces, esto es la tácita reconducción, compañeros. El hecho de que se prorrogue un contrato a tiempo indefinido por esta situación de que finalizó el contrato y ni el inquilino devolvió el inmueble o el bien, ni el arrendante solicitó que se le devolviera y en cambio lo que hizo fue recibir la siguiente renta. ¿Sí? Esto sí tiene consecuencias. ¿Qué le podemos recomendar a nuestros clientes, compañeros? Pues que le coloquen al contrato, que es por un año, pónganle, y que únicamente se puede prorrogar de la misma manera, o sea, haciendo otro contrato nuevo. Con esto le vamos a salvar a nuestros clientes
sus derechos. ¿Por qué? Porque si van a renovar el arrendamiento, que hagan otro contrato, simplemente. No es ningún problema. Bueno. Artículo 1888. Esta situación quiero que la leamos y quisiera que ustedes me expliquen cómo la entienden, compañeros. Le vamos a pedir a Jennifer. Jenny, por favor, ayúdenos con la lectura del artículo 1888. De acuerdo, Lee. Artículo 1888. En los arrendamientos cuya duración se cuenta por años forzosos y voluntarios, estos últimos se convierten en obligatorios si el optante no avisa al otro, con 3 meses de anticipación que terminará el contrato cuando se acaben los años forzosos. Bueno, en su evaluación les voy a colocar esto, compañeros. Expliquen, por favor, a qué se refiere el artículo 1888. Vamos a escuchar a 2 personas a ver cómo lo entendieron. Léanlo otra vez, por favor, compañeros, ustedes solitos. Léanlo ustedes y después le voy a dar la palabra a 2 personas para que me expliquen cómo entienden esto. La primera persona va a ser María Virginia y la segunda persona va a ser Lucía Fernanda. Por favor, revisen el artículo y quiero ver cómo lo entendimos, compañeros. Bueno, María Virginia, explíquenos, porfa, ¿qué entendió de este artículo de 1888? No lo pude leer porque me surgió un asunto y me fui. No tenga pena, compañera. Entonces vamos a escuchar a Lucía Fernanda. Por favor, Lucía, cuéntanos qué entendió de este artículo. Que yo, por lo que entiendo, es que cuando los años de arrendamiento terminan, si sigue pagando, creo que sigue el arrendamiento, aun cuando haya terminado el contrato. Bueno, ¿quién le quiere ayudar a la compañera, compañeros? ¿Alguien que le quiera aportar algo más a Lucía? Que hay un contrato league en el cual varios meses o plazos, aquí vamos a ver, en lo que varios años son forzosos, ¿verdad? Y que los otros son como opcionales, pero que si el arrendatario no dice 3 meses con anticipación de que lo va a tomar, entonces se vuelven obligatorios, es decir, se vuelven forzosos. Muy bien, es exactamente como le explicó el compañero Mateo. Es este tipo de contratos en el cual la persona exige, pónganse a pensar, pues van a alquilar un local y el local es bastante codiciado. Entonces dice la gente, bueno, yo no lo voy a alquilar por menos de 10 años. O sea, la gente que quiera lo tiene que alquilar obligatoriamente por 10 años y opcionalmente, si quieren, hay otros 5 años más. Ahora, la gente que acepta el contrato está aceptando alquilar forzosamente por 10 años y como dijo el compañero, todavía hay otro plazo que no es obligatorio, no es forzoso, ese es voluntario. Los otros 5 años, si quieren seguir, siguen. El único problema es que cuando se termine el plazo forzoso, si el inquilino o el arrendatario no indican si van a seguir o no arrendando, si ya quieren seguir o no, la ley considera que este plazo que era opcional se convierte también en forzoso. Prácticamente lo que está diciendo la ley es que si hay un plazo que no es forzoso, pero el inquilino o el arrendatario no avisan si van a continuar o no, automáticamente están aceptando el plazo opcional como un plazo también forzoso. ¿Entendimos esto, compañeros? Bueno, vamos al otro asunto. 1889. Le vamos a pedir a Adela, por favor. Ayúdenos usted con este artículo, compañera. Muy bien, Lick. Artículo 1889.
Las cláusulas del contrato que sean oscuras o dudosas sobre la duración del arrendamiento se interpretarán a favor del arrendatario que no haya sido moroso en el pago de la renta. Miren, compañeros, en este caso, en el arrendamiento, les soy honesto, la ley protege bastante al arrendatario. Si hay cláusulas que presentan dudas, compañeros, se van a interpretar en favor del arrendatario. Todavía no hemos tomado nuestra ley del inquilinato, pero vamos a chequear de que nuestra ley del inquilinato de la misma forma indica que las cláusulas de un contrato de arrendamiento se tienen que, cuando sean dudosas, se tienen que interpretar siempre en el sentido más favorable al arrendatario. Ahora les pregunto, compañeros, ¿y será que si a mí me alquilan una casa, yo puedo alquilar los cuartos de la casa? Vuelvo a preguntar. Yo pienso que sí. Sería como un subarrendamiento. Correcto. El subarrendamiento es un contrato accesorio, porque sí depende del arrendamiento. Pero, compañeros, de palabra, escuchen bien, de palabra el compañero Boris me alquiló su casa. Y no hablamos nada si iba a haber o no iba a haber subarrendamientos. Y viene Baker y quiere un cuarto y yo le alquilo el cuarto. Si no dijimos nada, ¿será que yo puedo subarrendar, compañeros? Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno, de eso se trata precisamente el 1890. Le vamos a pedir de favor a Flor. Flor, háganos la lectura, por favor, de este artículo, 1890. Artículo 1890. El arrendatario podrá subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada si no le ha sido prohibido expresamente, pero no puede ceder el contrato sin expreso consentimiento del arrendador. El subarriendo total o parcial no menoscaba los derechos ni las obligaciones que respectivamente corresponden al arrendador y al arrendatario, ni altera las garantías constituidas para seguridad del contrato de arrendamiento. Bueno, compañeros, recordemos nosotros que la manifestación de la voluntad puede venir ya sea expresa, tácita o también por presunción de la ley. O sea, aquí también la ley presume que la persona sí tiene el derecho de subarrendar, salvo que le haya sido negado. O sea, si en el contrato no se dijo si se puede o no subarrendar, la ley nos dice que sí es posible. O sea, la única forma en que no se subarriende un inmueble es que textualmente le digamos al arrendatario que no tiene permitido subarrendar. ¿Entendido? Ahora, miren cómo es esta cuestión, pues. El contrato, ya dijimos, es intuito personae. Nosotros, compañeros, sí vemos las calidades de la persona. Ahora bien, si nosotros tuviéramos un inmueble y Otío Ramírez lo quisiera alquilar, de repente en Otío sí confiamos y le decimos, está bien, sea usted el inquilino. Pero si le damos chance de subarrendar a Otío, ¿qué tal si Otío le arrenda un cuarto a Berta y nosotros no confiamos en la compañera? Les pregunto, ¿habría algún problema en este caso? Así le dimos chance a Otío de subarrendar. Y Otío le está subarrendando a la compañera Cisneros, pero yo no estoy de acuerdo como arrendador. Díganme, compañeros, ¿consideran ustedes que yo sí puedo hacer algo o no? Yo pienso que no, porque ya le dio todo el poder a Otío para que él suba renta. Por supuesto. Ahora, el subarrendamiento también es un contrato que podemos decir que es intuito personae, pero ese contrato no tiene nada que ver con nosotros, o sea, no tiene nada que ver conmigo. Ese contrato es entre Otío, que es arrendatario, y Berta Stephanie, que es subarrendatario. El contrato es entre ellos dos, no tiene nada que ver con mi persona. El arrendante no interviene en el subarrendamiento. Lo que puede hacer es denegar que subarrienden, pero si lo permitió, pues
no tiene que estarse metiendo. Ahora, 1891. Wegner, por favor, ayúdenos usted con este artículo. El subarrendatario no podrá usar la cosa en otros términos ni para otros usos que los estipulados con el primer arrendador, y será responsable solidariamente con el arrendatario por todas las obligaciones a favor del arrendador. Miren esto, pues, compañeros. Cuando uno coloca o hace un contrato de arrendamiento, lo normal es que le ponga el destino para qué lo van a querer. O sea, la gente, las personas, cuando van a arrendar el inmueble, dicen para qué lo están arrendando. Las personas, cuando hacen contrato con nosotros los notarios, le colocan, por ejemplo, van a alquilar una casa y especifican, la casa se alquilará o se arrendará específicamente para que funcione como vivienda del inquilino y sus familiares. Y de una vez le dicen, no se podrá establecer otra finalidad para el local. O sea, si se está alquilando para vivienda, no precisamente para comercio, digámoslo así, entonces simplemente el inquilino no puede tomar los locales para poner un negocio, sino vivienda. Ahora, si le diéramos chance de subarrendar, los subarrendamientos tienen que ir en el mismo sentido. O sea, las condiciones que el arrendante le da al arrendatario también se extienden al subarrendatario. Para lo mismo que le alquilamos el bien al arrendatario, es que él le puede subarrendar al subarrendatario. No se puede cambiar de finalidad. Bueno, miren en 1892. Pónganse a pensar en esto, del caso que estábamos platicando. Digamos que fue Yomari la que le alquiló el inmueble a Otío. Yomari es la arrendante, Otío es el arrendatario. Ya dijimos que Berta Estefani va a ser la subarrendataria. Resulta que Yomari le alquiló la casa a Otío por el plazo de 1 año. Y viene Otío y Otío le alquila el cuarto a Berta Estefani por 2 años. Les pregunto, compañeros, ¿pudiera alquilarle Otío por 2 años a la subarrendataria cuando su contrato de arrendamiento solamente es de 1 año? Yo digo que sí puede decir de que va de 2 años, pero cuando se acabe el de él, ya no sigue el de la compañera. Bueno, esa situación la encontramos en el artículo 1892. Le vamos a pedir favor a Fernando. Fernando, háganos la lectura de este artículo, compañero. Cesado el arrendamiento, caducan los subarrendatarios, aunque su plazo no hubiere vencido, salvo el derecho del subarrendatario para exigir del arrendatario la indemnización correspondiente. Bueno, compañeros, sí lo puede dar, no hay ningún problema, porque de repente considera de que va a seguir alquilando por otro año más y otro más el inmueble. El problema es de que recordemos que el contrato de subarrendamiento es un contrato accesorio y su existencia sí depende de un contrato principal, lo que quiere decir que si termina el arrendamiento, por consiguiente, también termina el subarrendamiento. Y ahí se recuerdan ustedes que el subarrendamiento es un negocio que celebra el arrendatario con el subarrendatario. O sea que si el subarrendatario quiere reclamar porque lo sacaron del inmueble que estaba subarrendando, a quien tiene que reclamarle sería al arrendatario con quien él celebró su contrato y no con el arrendante. Bueno, 1894. Kenneth, por favor, ayúdenos usted con este artículo. Si durante el arrendamiento el arrendador enajena la cosa, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en el uso de ella el arrendatario mientras no expire el término de contrato. Bueno, compañeros, esta cuestión del arrendamiento es algo así como el usufructo. O sea, aunque mude de propietario el inmueble, el arrendamiento
se mantiene y el nuevo dueño tiene que soportar siempre al arrendatario. Y este es el problema, compañeros. ¿Qué tal si vamos a comprar un inmueble que lo están alquilando por el momento y no sabemos de que hubo tácita reconducción con el inmueble? O sea, hay un contrato de arrendamiento, pero este es a término indefinido. Quien compre el inmueble lo está comprando con todo y la obligación de mantener todavía ahí al arrendatario hasta que finalice el contrato. ¿Entendimos esto, compañeros? Bueno, por último, vamos a dar lectura al artículo 1895. A este le voy a pedir de favor a Baker que nos ayude con la lectura de este artículo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Artículo 1895. Si el arrendatario abandonare la cosa arrendada, el contrato se tendrá por resuelto y el arrendador tendrá derecho a que se le entregue judicialmente. Bueno, compañeros, ¿será que las personas abandonan las casas que alquilan? Miren, si las abandonan, si se abandona el bien, dice acá que el arrendante o el dueño tiene derecho a que se le devuelva, pero no solo así, tiene que ser mediante una intervención judicial, o sea, tiene que pedirle al juez que resuelva el contrato y que le entregue el bien.